El punto 1, 2. El 1-2, no lo leen el 1-2. Yo lo he explicado recién, pero no lo leen. Es fácil, pero no lo lean porque necesito que se entren a la lectura en otros puntos. No lean el punto 1-2. Vamos a ir diciendo para que la gente tenga en cuenta qué puntos no leer. Entonces, el punto 1-2, de todo lo que hemos mencionado desde el inicio del capítulo 1, es el que no hay que leer, el punto 1-2. Bien, recién pregunté de alguna Agustina o alguien que esté que me diga, sí, yo estoy, a ver. ¿Quién está? ¿Alguien que hable? ¿Nadie quiere hablar? Vale, sigue ahí Osvaldo Ardiles. ¿Sigue Osvaldo? Sí, profe, acá estoy. Bueno, vamos a ver. Le voy a decir, ¿sabe quién ha sido Osvaldo Ardiles? Sí, Bueno, jugadorazo, exactamente. jugador argentino, jugó muchos años en el fútbol inglés. Exacto, bueno, gracias a Dios, sabe, estamos hablando el mismo metalenguaje para yo poder ubicar. Osvaldo, cuando yo expliqué el tema de la productividad, un poco le hice un ejemplo a una de las chicas. Me acuerdo que teníamos que alquilar una tierra en Pocito, 10 hectáreas y 10 hectáreas en el Médanos para producir tomate. Entonces decíamos, bueno, una hay que pagar más alquiler que la otra y cuál alquilaría. Y una de las chicas dijo, uno de los chicos dijo, bueno, de los alumnos, ¿cierto? Yo le digo chicos, pero bueno, con todo respeto le digo. Le dije que había que analizar cuánto era el rendimiento que tenía esa hectárea o las 10 hectáreas por la cantidad de kilos que me iba yo a producir de tomate. Bien. Nosotros podemos sacar la productividad a nivel empresario. ¿Por qué? Porque yo les dije a ustedes que combina los factores productivos, tanto tierra, trabajo, capital, para llevar adelante una actividad productiva es el empresario, ¿cierto? Y producir una cantidad de bienes y servicios. Yo puedo sacar la productividad, es más, son cálculos que se hacen en la economía para saber para hacer comparativos con otras economías de otro país. Y yo puedo sacar el nivel de productividad de un sector empresario, el sector primario, o puedo sacar la productividad por los subsectores que forman parte del primario. Entonces digo yo, bueno, a ver, la productividad del sector agrícola, de ciertas regiones, de la región A respecto a la región B, y bueno, voy comparando. Aquí lo vamos a hacer un poco más microeconómicamente, es decir, vamos a poder medir la productividad del factor trabajo. Le hago una pregunta, Osvaldo. Usted tiene un camión, tiene gamelas, está claro, y en este momento me dice, profe, yo tengo que terminar urgente la clase porque tengo que irme con el camión a cosechar hectáreas porque me han contratado para cosechar en la uva, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces usted le pregunto, bueno, ¿y no necesitas trabajadores, Osvaldo? Me dice, sí, necesitamos cosechadores. Bien. ¿Usted me contrataría a mí? A usted no. No. ¿Por qué? Y buscaría a alguien que esté especializado, capacitado más en el tema de la cosecha. Perfecto. Entonces usted dice, bueno, usted no, porque usted tiene. O más que decirme antes que no, usted me dice cuál es el nivel de productividad. Vamos a medirlo a nivel de productividad. Entonces usted puede llevarme un día y dice, bueno, aquí nosotros para que sea negocio para el cosechador y sea negocio para mí, porque yo contra menos tardo cosechando una hectárea de payal, me es más conveniente porque me puedo ir a distintas fincas a que me contraten mis servicios, ¿entiende? ¿Cómo? Usted con su cuadrilla de trabajadores y su camión, Sí, usted, sí. si tarda mucho en su trabajo, porque tiene primero un camión que es un bien de capital, que es cuando lo cargan se rompe 2x3, y los trabajadores que tienen no tiene, ¿cómo se llama?
no tienen el nivel de productividad determinado. Además, los cajones que tiene o gamelas, está claro, para la cosecha, están todos desarmados, está claro, bien, y la escalera con la cual tienen que subir los trabajadores, el camión para descargar la gamela, está claro, está media tembleque. Entonces, se rompe 2 por 3. Entonces, usted si quiere también ofrecerle el servicio a otros señores que necesitan, digamos, retirar su cosecha de la finca, usted no va a poder ofrecer mucho su servicio, no sé si me entiende. Claro. Su oferta va a estar muy limitada. Entonces a mí nos lleva a nosotros, todos los que estamos escuchando la clase ahora, nos lleva y nos da una gamela y empezamos a trabajar. Entonces, conclusión, está claro, conclusión, resulta que usted sabe que los trabajadores que tienen mayor nivel de adaptabilidad a este trabajo hacen, no sé, 100 cosechas, 100 camelas o 100 cajones de tantos kilos en 2 horas o en 3 horas, y nosotros no hemos llegado ni a la cuarta parte de eso, ¿me entiende? Entonces usted está midiendo la productividad del factor. Esto es como cuando usted sea abogado y yo voy y usted me da, como el ejemplo que puse, para que yo redacte unas cartas de documento que hay que enviar porque a usted le ha salido la cobranza de unos juicios de una empresa que hay clientes que no han pagado y le han dado a usted el trabajo de que reclame la cobranza de eso o de esas deudas, y yo hago una carta de documento por día. Imagínense, son 365 clientes. Entonces, esa carta, el último, baja productividad. ¿Se entendió? Entonces, usted tiene, en más, esto se mide en todos los ámbitos. Otro de los ejemplos que puse es también para el ejemplo de la productividad que hoy me estoy acordando, es cuando se ponían a estudiar ustedes y ponían el mate a las 8:30 de la mañana y empezaban a chusmear y a las 10 de la mañana recién no habían visto nada, entonces 0 productividad. Bueno, eso se mide, el rendimiento por factor. Yo puedo medirlo en términos globales, desde el punto de vista de la organización empresaria, o lo puedo medir por factor. Puedo medirlo por el factor tierra, por el factor trabajo y por el factor capital, porque usted puede comprar un bien de capital usado, que el rendimiento es diferente. Supongamos, el camión que compró no tiene, supongamos, como carga 10.000 kilos, y resulta que su competencia tiene camiones donde carga 15, 25.000 kilos. Entonces ahí se va dando cuenta, Osvaldo, de la diferencia que hay entre el nivel de productividad del factor. Eso es lo que dice ese punto, ¿está claro? La productividad del factor. Bien. Después seguimos en el libro, por eso se lo explico ahora. Bueno, seguimos en el libro y hay una cláusula que está en la página 11 del libro que dice la cláusula ceteris paribus. Esa cláusula es la que yo les expliqué a ustedes cuando tenía que ver, se la mencioné así al pasar porque si no, no iban a entender nada si no tenían la bibliografía. Eso es que bajo ciertas condiciones la ley o el modelo se va a cumplir. ¿Qué quiero decir que la ley? ¿Qué dije yo? La ley de la oferta y la ley de la demanda, la expliqué el otro día, ¿se acuerdan o no? ¿No le expliqué la ley de la oferta con ustedes? No, creo que no. No, bueno. Entonces, ya voy a explicar la ley de la oferta. Dije yo que para que se dé la ley de la oferta tiene que ver que se den ciertas condiciones. Por ejemplo, vamos a explicar la ley de la oferta. La ley de la oferta dice que a medida que el precio sube de un bien, el productor está dispuesto a ofrecer más unidades. Y a medida que el precio baja del bien, el oferente o el productor está dispuesto a ofrecer menos bienes. Es decir, que es un comportamiento de forma directa, se llama. De forma directa. ¿Está claro? No quiere decir proporcional. A ustedes le enseñaron en forma directa y proporcional. No, aquí estamos hablando de forma directa. Sube el precio del bien, sube los bienes ofrecidos. Disminuye, exactamente, aumenta la oferta. Disminuye el precio, disminuye la oferta. Y ese es un comportamiento absolutamente racional. Pero usted me está a decir, pero mire, profesor, usted sabe que yo he visto el otro día que el precio del tomate ha bajado, que fui ahí a la feria y ha entrado mucho tomate. Cuando la gente me dice eso,
me dice que ha entrado mucho tomate y ha bajado el precio a su vez y viene bajando el precio del tomate, cada vez entra más tomate, usted dice, ¿cómo? Se rompe la ley de la oferta, es decir, que a medida que baja el precio debería entrar menos tomate. Bueno, ¿y por qué? Porque hay otro análisis de otro elemento. Y ahí se rompe la ley de lo que nos, o mejor dicho, ahí se rompe la ley o se rompe este criterio del ceteris paribus. ¿Por qué? Porque cuando yo enuncié recién la ley de la oferta que decía a medida que sube el precio, sube la cantidad ofrecida y a medida que baja el precio, baja la cantidad ofrecida, está claro, siempre estoy analizando la cantidad en relación al precio. Cuando yo ya meto otro condimento en el análisis, se rompe la ley de la oferta, porque ese es un comportamiento racional. ¿Y sabe por qué se rompe la ley de la oferta? Por muchos y miles de factores. Eso que pasó el otro día en la feria, que estaba entrando más tomate a medida que el precio iba bajando, es porque yo al tomate en la finca no le puedo decir, aguantá, no madures, porque está bajando el precio, no sé si me entiende. Con Sí, bienes sí. agrícolas no puedo hacer eso. Entonces yo no Antes le de que se puedo pase, decir que se... exactamente, mira, a un niño no tomes tanta leche porque está subiendo el precio. Y no le puedo decir, oh, mira, discúlpame, no hagas tanto tus necesidades a un bebé porque el pañal se está yendo para arriba el precio. Entonces, espera que, bueno, entonces todas esas cosas se rompe la ley de la oferta porque justamente deja de funcionar esos dos componentes que son precio, cantidad. Aquí entra otro componente en el análisis. ¿Cuál es ese componente? Justamente el comportamiento en sí del producto, que yo no lo puedo. En cambio, sí, yo puedo, ¿cómo se llama? Un auto, parar la producción. Puedo parar la producción de un bien industrial, donde digo, bueno, ahora voy a fabricar menos pan. ¿Por qué? Porque justamente el precio viene bajando, o eso sí puedo tomar esa decisión, pero por lo general se rompe esa ley de la oferta por muchos, digamos, variables o elementos. Eso es la famosa, te aclaro, cláusula ceteris paribus. Entonces yo dije otro día, voy a aprobar el examen, siempre y cuando, ¿está claro? Siempre y cuando voy a aprobar el examen, siempre y cuando me toque la bolilla 1 y 2. Si me toca la bolilla 1 y 2, voy a aprobar el examen. Si me toca cualquier otra, no. Entonces, ¿por qué se rompió esa regla que no pude aprobar el examen? Es porque me tocó cualquier otra unidad menos la 1 y la 2. ¿Se entendió? Sí, sí, Bien. perfecto. Entonces eso de los modelos, eso lo leen, pero no se preocupen por ese tema. El punto 1.4 dice la especialización del intercambio. Tampoco lo lean. Si quieren leer el trueque y el dinero para ir viendo algo, porque eso ya después lo vamos a ver en la bolilla 7 específicamente. Lo que es la especialización, la producción a gran escala y el capital, tampoco lo lean, que de ahí surgió el tema de la productividad. Después el 1.5 dice la economía de mercado y el Estado. Eso lo pueden leer porque ahí va a estar lo que yo dije, qué, cómo y para quién producir, quién lo decide, o el Estado cuando tiene los medios de producción, una economía centralizada, planificada, o una economía más libre, ¿cierto?, de capitalista, o una economía, ¿cierto?, con una economía con, digamos, con algunos niveles de intervención por parte del Estado. Bueno, lo leen eso, sí. Después dice el punto 1A1, dice representación gráfica, que eso está dentro de lo que es la parte ya de la terminación del primer capítulo, el apéndice. Ese apéndice no lo lean porque hay un montón de curvas que no van a entender nada. ¿Está claro? ¿Se entendió hasta ahí lo del capítulo 1? Sí, sí, se entiende. Bien. Después viene el capítulo número 2. El capítulo número 2 dice la oferta, la demanda y el mercado, aplicaciones. La introducción dice el funcionamiento de los mercados, qué es lo que es un mercado, ya lo vamos a ver. Precio de mercado, tipo de precio absoluto, todo eso es fácil, tipos de mercado. Y habla de la tabla de la demanda, que ya la voy a explicar, y habla de una representación gráfica de una curva de demanda, y habla
hasta, es decir, ustedes van a leer hasta la página 25. La página 26 y la 27, que son notas complementarias, ahí no. La 28 y la 29 tampoco. Pueden leer la página 30, que habla de los gustos, preferencias de los consumidores, que ya el otro día yo expliqué al grupo de la mañana por qué se producía o se rompía la ley de la demanda, que ya la voy a explicar. Nada más que gusto y preferencia. Habla de la curva de la curva de la oferta, hasta el punto, ¿cómo se llama? 2.3, que habla de los desplazamientos de la curva de la oferta. La página 34 y 35, y ahí, hasta la página 35 suficiente, porque ahí habla del equilibrio del mercado. ¿Estamos? ¿Se entendió? Bien. La curva de oferta. Sí, ahora, ahí la en curva ese... de oferta 231 y desplazamientos de la curva, ¿eso también o no? Sí, pegan una lectura, pero eso hoy se lo voy a explicar. Ahí yo he explicado la curva de oferta. Ustedes se pueden centrar, o pueden centrarse en la página 32 y en la página 33 del libro. Sí. Bien, ¿se centraron ahí? Sí. Bien. Bien, cuando ustedes se han centrado en esa parte de la página, vamos al chat público que dice: Agustina, profe, no me funciona el micrófono, punto 1.2, no leer, perdón, recién puedo ingresar porque hay punto hay que leer, bien. Los que puedan aceptar, ya he aceptado un montón. Sí, profe, sí explicó, lo intencionó leer, perfecto, bien. No tengo ningún más que quiera ingresar, usuario, ¿verdad? Yes. Bueno, me voy hasta ahí todos han entendido, por lo visto. Podrían decir cuáles no hay que leer bien. Bien, siempre vayan anotando lo que yo les digo, porque yo no voy anotando en el chat porque voy mirando voy mirando la pantalla, voy mirando el tema de del libro. Ahí en el libro sale la curva de la oferta y ustedes han estudiado, cuando fueron al secundario, un eje de X de Y. El eje de X de Y era la representación positiva y negativa de dos variables que yo quería analizar, de acuerdo a lo que quería analizar. Fundamentalmente lo utilizaban para hacer algún tipo de representación gráfica. Bueno, para nosotros el eje de Y, que es la mitad del cuadro, es decir, todo aquello que es la parte positiva que nos interesa observar, nos permite hacer algunas graficaciones y que son fundamentales para nosotros esas gráficas en economía. Por ejemplo, en esta página donde les digo de la oferta, ustedes se van a encontrar en el vértice del eje de las X, se van a encontrar, supongamos, a ver, ¿qué valores tiene? Ya me voy a fijar yo para no... Tiene el valor de 10 o de 1, perdón, 1.50, 2, 2.50, dice precio de un disco compacto. Y del otro lado, el eje de las X tiene la cantidad ofrecida de discos compactos. ¿Se ubican o no? Sí. Bien. Entonces, la primera pregunta para todo es, Osvaldo, esa curva que es una pendiente ascendente, es decir, que al precio de 1 está dispuesto a ofrecer 0 cantidad. Pensemos, esto es pensar, al precio de 1 está dispuesto ese oferente a ofrecer 0 cantidad de disco compacto. Bien. ¿Por qué la curva no nace del vértice y nace de el valor 1 peso?
¿Usted qué piensa? ¿Por qué nace de ahí? Si mira a su izquierda en la página 32, sí. en la figura B, está muy cerca la curva de oferta, está muy cerca del cero, ¿me entiende? El 0, sí, entre 0,50 y 0. Sería 0,50 cerca del cero, pero hagamos en cuenta que sea cero precio, cero cantidad de disco compacto. ¿Y por qué cree que la curva nace del 0,50 ahí, supongamos que el 0,50, o de $1 ofrece cero cantidad, a $2 ofrece 7 unidades, pero a 1,50 puede estar que esté ofreciendo 4 unidades? ¿Me entiende lo que le quiero decir? Sí. Eso es lo que dice la ley de oferta, que a $1 ofrece cero cantidad, que a $1.50 o a $1.20, supongamos, una cantidad. A $1.40 ofrece dos cantidades, a a $1.45 Y tres ahí uno unidades puede, a mayor precio, más cantidad. ofrecidas. Pero ¿por qué cree que nace de el 1? Y porque hay que darle un valor, un precio al producto. Ya sé que le da un valor, pero ¿por qué le da el valor primero? ¿Para qué le pone a $1 cero unidad? Pensemos. ¿Usted Profe, vendería? Sí, vamos, los otros opinen. puede ser para que, o sea, suba la cantidad de discos comprados. No, 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 no. Esto, como yo le digo, siempre les digo a ustedes, esto se lo hago este ejercicio para que ustedes se den cuenta que en la realidad, a ver, ustedes cuando sean abogados, al principio, valga el término ordinario que voy a utilizar, ¿ustedes se van a regalar por su servicio? No. No. O por ejemplo, ponele, vos te que estás haciendo, recién te has recibido, y te habla un amigo que tiene un primo que tiene un problemilla, ¿cierto? Que hay que resolverlo jurídicamente. Bien. ¿Ustedes cuánto van a cobrar? Lo mínimo, ¿cierto? Sí. Sí, porque ustedes quieren hacerse conocer. Ahora, vos ese amigo que te dice, mira, yo necesito esto y esto y esto, y esto va a implicar una serie de costos, vas a tener que sacar fotocopias, vas a tener que comprar estampillado. ¿Cuánto vas a cobrar vos? Entonces vos le vas a decir, mira, yo te voy a cobrar 500 pesos. Bien. Claro, un mínimo como para cubrir ese costo. Exactamente, bien, Osvaldo. Entonces, él no vende ningún disco compacto a $0 porque no cubre los costos. ¿Qué costos? Los costos totales. Ya después vamos a ver más adelante otro detalle. No cubre los costos totales. Entonces, por eso, a $1 no puede vender. Entonces, yo si te digo, ¿me lo podés hacer gratis? No, andate a un abogado que te pone el Estado y que te lo haga gratis, ¿cierto? ¿Por qué? Claro, Porque sí. hay costos que los voy a tener que observar yo y recién me he recibido. Tengo que ir, ¿cierto? Sacar 3 juegos de fotocopia de estos documentos que son grandísimos, lo cual me implica 2.000 pesos, más estampillado 1.000 pesos más no sé qué y otra cosa, está 1.000 pesos más. Así que me voy a estar dando entre 4 o 5 mil pesos de costo nada más que costo que tiene que absorber el cliente. Y ustedes no, porque recién se han recibido ayer y hoy se han puesto el traje y han salido a buscar trabajo. Entonces esos costos no los pueden absorber ustedes, bien. Esto es lo que quiere decir que tiene que ver fundamentalmente con nosotros el concepto de lo que son los costos fijos, los costos variables, los costos totales, está claro, y los costos marginales, bien. Pero en principio necesito que graben esa idea, que la curva de la oferta es ascendente y como lo dice en la página esta que estamos viendo, la 33, dice, la ley de la oferta expresa la relación directa que existe entre el precio y la cantidad ofrecida. Al aumentar el precio, se incrementa la cantidad ofrecida. Eso quiere decir relación directa. Si será proporcional o no proporcional, esa es otra historia. Ya vamos a ver.
Porque yo puedo decir que el precio aumenta el 20% y yo aumente la cantidad producida un 20%. Baja el precio un 20% y yo bajo la cantidad ofrecida un 20%. Ahí quiere decir que es directa proporcional. Pero el concepto no sabemos si se puede comportar así, puede tener distintos comportamientos. Entonces, por eso el concepto dice que es directo, única y exclusivamente. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Seguimos. ¿Qué dice? Me voy para arriba, para las páginas de donde estaba antes la demanda, porque este libro primero ha visto la demanda. ¿Está claro? Bien. ¿Qué dice la ley de la demanda? La ley de la demanda dice que a medida que el precio sube, un consumidor o los consumidores están dispuestos a consumir, o a comprar o adquirir menos bienes y servicios. Y a medida, está claro que el precio baja, los consumidores están dispuestos a adquirir más unidades. Aquí es inverso, ¿se entiende o no? En la demanda es inverso. Exactamente. Entonces la curva es inversa. Sube el precio, menos cantidad adquirida. Baja el precio, más cantidad. Y en la página 25 dice, la ley de la demanda se refiere a la relación inversa existente entre el precio de un bien y la cantidad demandada. Se refiere a la relación inversa, en el sentido que al aumentar el precio disminuye la cantidad de la demanda y al contrario ocurre cuando se reduce el precio. ¿Se entiende? Entonces, la pregunta es, a 5 pesos yo quiero comprar 10 unidades de pan. Si sube el precio a 7 pesos, yo voy a comprar menos unidades de pan, 3 unidades. Si baja el precio, ¿está claro? De 5 pesos baja a 4, yo estoy dispuesto a comprar más unidades. Siempre esto se va a comportar así si hay un comportamiento racional del consumidor. Hay un comportamiento racional del consumidor. Es decir, esto se va a comportar así, la curva, siempre y cuando analicemos esos dos factores. Por eso, la pendiente de la curva, si se van a la página 27, es una pendiente descendente, es decir, hacia abajo. ¿Estamos? La oferta es ascendente y la otra es descendente. ¿Estamos? Sí. O negativa, como quieran decir, o como bien. Entonces, ¿qué dicen esas curvas? Que al precio de 2, el consumidor, si se van al margen izquierdo, a la página 26, al precio de 2 está dispuesto a adquirir 7 unidades. Si bajara el precio a 1,50, seguramente el consumidor, ahí baja el precio, quisiera comprar 10 unidades. Pero si el precio se fuese a 2,50, capaz que el consumidor quisiera comprar 4 unidades. Eso es lo que dice la pendiente de la curva. ¿Estamos? Sí. Esa en relación al precio. Profe, le hago una pregunta. Sí. ¿Un comportamiento irracional sería la compra de dólares cuando va aumentando y la gente sigue comprando por si llega a aumentar más? No, ese no es un comportamiento irracional. A ver, yo le digo un comportamiento racional para distinguirlo de lo que nosotros ahí en el libro sale, que ya les voy a decir dónde sale, habla de los gustos y preferencias. ¿Se acuerdan que yo puse un ejemplo el otro día que no me acuerdo, la chica, pónganle a la chica Juana que estaba el otro día en clase, y le dije, mira, yo te vi en el supermercado el otro día y vos estabas pensando en la ley de la demanda. No, no tienen que haber sido con este grupo porque no había explicado el concepto de demanda. Pero vamos a poner a Osvaldo o a la Victoria Villar, que está ahí, o a Osvaldo. Entonces le digo, me lo encuentro en una botillería, como dicen los chilenos. Botillería. Lo encuentro, no sé, en un supermercado a Osvaldo, ¿cierto? Entonces Osvaldo le digo, ¿qué hace Osvaldo? Bien. Le digo, ¿por qué te llevas el Fernet Capri? Perdón, ¿por qué te llevas el Fernet Branca? Que sale 500 pesos. Y no te llevas, por lo que yo te he enseñado a vos, Osvaldo, deberías llevarte el Fernet Capri que sale, qué sé yo, 200, que es más barato, por decir un ejemplo, ni sé cuánto sale. ¿Por qué se lleva el Osvaldo el Fernet de 500 y no de 200? Porque debería ser
el Osvaldo, que consumidor debería comportarse, digo yo, racionalmente, es decir, que a medida que el precio baja, compra más cantidad. Por 500 pesos se lleva una sola botella y por 200 pesos del Fernet Capri se podría llevar 2,5 botellas, ¿o no? ¿Profe? ¿Sí? Ahí en el libro sale como que se llama efecto sustitución, ¿no? Que No, eso sustituir. no, no, todavía no, Pensé que todavía ahí. no. Espérese un Ah, bien. cachito, ya vamos por eso. A ver, Osvaldo, ¿qué me decís vos? Y pasa que ahí va variando la... ¿Por qué pongo este ejemplo? ¿Por qué el ejemplo cotidiano que tenemos? ¿Por qué has comprado el Fernet Branca? Porque es más Sí, rico. Y es el original para el Fernet. Y no sé, capaz que, no sé, pero bueno, tiene que ver con todas estas cosas, con los gustos, las preferencias, ¿entienden? Entonces ustedes dicen, bueno, a ver, gusto y preferencia, compro este Fernet, compro este vino. Lógicamente, si me da el cuero, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Si me dan los ingresos, porque todo esto está relacionado, es decir, la cantidad de bienes y servicios que yo compro como consumidor están determinados no solo por el precio, sino por el ingreso de la gente, no sé si me entienden. Entonces, como yo les puse como ejemplo, no me acuerdo, acá no fue porque no di la demanda, pero cada familia tiene lo que se llama un perfil o una cultura de consumo determinada. Entonces yo, por ejemplo, a ver, yo ahora que no están mis hijas conmigo, el champú que sea de cuarta, no hay problema, que valga 0 pesos, no sé, total, con que haga espuma no hay problema, ¿cierto? Bien. Y cuando estaba mi hija, no, porque tenían que usar un champú así. Entonces, pero sí ahora que sea, no sé, de 4 pesos. Pero sí, por ejemplo, los lácteos o fruta que yo consumo mucho, no sé, que sea de primera, ¿cierto? Entonces, sí, esos son los perfiles de los consumidores. En cambio, ustedes dicen, bueno, en mi casa es fundamental comprar peseto, ¿está claro? Y no una blanda común por esto y esto y esto. Y tal vez no tenemos Netflix, ni tenemos cable, ni esto, pero sí tenemos pautas de consumo de bienes que son importantes para nosotros alimenticios, ¿cierto? Y no sé, y compramos jabón de tocador de 0,25, que con tal que tenga adentro que diga jabón de tocador suficiente. ¿Me entienden lo que quiero decir? Es decir, hay pautas de consumo. Entonces, estas pautas las va marcando en función del consumo, es decir, cómo nosotros ahora, ustedes han redefinido sus pautas de consumo, ¿cómo se llama? Con todo este tema de la virtualización, sus padres han tenido que invertir en otra capacidad de toma de Internet, es decir, por ejemplo, yo me acuerdo cuando mi hija iban a bailar, entonces tal vez se gastaban, no sé, 500 mangos una botella de champán y después iban al Malú y se comían una papa frita, ya, no quiero decir, no voy a decir la marca, pero bueno, X, ¿me entiendes? Es decir, uno va manejando pautas de consumo y eso hace de que esté cada vez más marcado componentes psicológicos, y los componentes psicológicos son aquellos que indican que son los efectos de demostración. Entonces yo en mi época iba al baile y quería ponerme una Adidas porque usaba Pampero, no sé, qué sé yo, y el efecto de demostración, y usar tal cigarrillo y no vas a llegar con los armados, bueno, toda una cuestión, bueno, ahora últimamente, después del año pasado, hasta los armados se usaban por una cuestión de crisis. Pero eso son componentes psicológicos. Vivo en tal barrio, o compro tal auto, o ¿por qué no anda, para qué comprar un auto de esta naturaleza si comprando un auto mucho más barato? Bueno, efecto de demostración. Eh, Son todas pautas de consumo que no quiere decir que esté bien o mal, sino que definen a los targets poblacionales. ¿Están? ¿Se entendió? A eso apuntamos con el tema de los gustos y preferencias y el efecto de demostración. Y los bienes sustitutos, que recién preguntó una de las señoritas, una de las alumnas preguntó, profe, ¿tiene que ver algo con el efecto de sustitución? Y, a ver, los efectos de sustitución de los bienes, mucho antes, ustedes ni existían, ni estaban en el mapa todavía, ni en el radar de sus padres estaban, existían muy fuertemente. Entonces existía el café o la malta. Entonces, como el café eran bienes eran bienes de lujo para ese momento, en determinado momento por el precio. O existía, no sé,
el pollo suplantaba la carne cuando aumentaba el precio de la carne. Hoy sigue aumentando el precio de la carne y el sustituto, no hay sustituto, digamos, no lo sustituyo, tal vez consumo un poco menos, pero bueno, antes sí se sustituía por pollo o por pescado, bueno, todavía existe el concepto este de sustitución, dependiendo de qué segmento poblacional. Entonces yo por ahí, con mi esposa lo agarramos los pelos por así decir, mira, no compré, pero ¿cómo no voy a comprar? No compré, tal bien porque subió y bueno, y estas cosas, en el sentido como escuchan ustedes en todos lados, ¿cierto? Hasta que no baje el precio. O, por ejemplo, vos nos dicen, el gas para los automóviles, ¿cómo se llama? El GNC, es un bien sustituto del combustible y sí, ahí se nota un ejemplo muy claro. Entonces yo le meto un equipo de gas, ahora, ¿cuál es el problema? Si lo vas a amortizar a ese equipo de gas. Yo el otro día estaba hablando con un chico remisero y me decía que le había metido al auto, porque trabaja lógicamente el remisero, le había metido un equipo de gas y le digo, bueno, ¿en qué tiempo lo amortizás? Y no tenía hecho el cálculo de la amortización, pero se supone que si piensa trabajar en los próximos 3, 4 años, bueno, el equipo lo puede amortizar y también en menos años, dependiendo de la cantidad de kilómetros. Entonces, todas esas cosas, bienes sustitutos o bienes complementarios. Es decir, yo tengo auto, lo tengo parado, pues no tengo plata para el combustible. Bueno, el combustible es el bien complementario de un vehículo. Antes, como pauta de consumo, se usaba antes, mucha gente, antes me acuerdo, mis abuelos le echaban al vino soda, le echaban al vino, sí, bien digo soda, y como que yo les decía, después decía yo, era un bien complementario, cuando tenía alguna lectura de esta naturaleza, economía que me gustaba, entonces ellos me miraban como diciendo, ¿qué es eso? Bueno, entonces como que se sentaban, y yo me daba cuenta que se sentaban a la mesa con la jarrita de vino, y si no ponía, en ese momento se llamaba sifón de soda, no sé cómo se llamará ahora, pedían el sifón de soda, entonces yo ahí asociaba con bienes complementarios. Todo eso es fácil lectura de todos los bienes que tienen que ver con la clasificación de necesidades, todo eso no es complejo, por eso yo se lo estoy marcando a ustedes para que lo puedan leer y puedan entender todas estas cosas que uno dice y que suceden en la realidad. Es decir, esto que yo le decía, que me reía por el tema, o por ejemplo, la coca no es un complemento del Fernet, ya no le llaman bienes complementarios, pero a ver, el 100 o el 95,9% o el 97% toma Fernet con coca, entonces muy pocos toman Fernet solo, y aunque ustedes no crean, hace muchísimos años, bueno, mis abuelos lo tomaban solo como un aperitivo, entonces, ¿cómo cambian esas pautas de consumo? Y no necesitaban de la coca, entonces el bien complementario era el sifón de soda que yo le decía, y no la coca, y hoy ustedes se sientan y mucha gente consume vino, en lo que nosotros decimos puro, es decir, no necesita no rebajarlo con agua o con soda. Y en cambio el Fernet, hoy muy poca gente toma sin coca y el alto porcentaje lo toma como coca, como un complemento de otra bebida que era diferente y le destinó otra bebida. Igual que antes, yo me acuerdo, el café era para la visita y la malta era para que nosotros consumiéramos porque el café era muy caro. Entonces, como costaban mucho las cosas, entonces los recursos escasos y todo eso, bueno. Y la malta hoy es un producto que se consume no como un bien complementario, entonces uno compra malta porque, bueno, el café le puede caer mal, porque le genera un problema de acidez, o todo un montón de cosas, y cómo han ido cambiando y el uso en función de la cultura de consumo de las poblaciones. Antes era muchísimo aceite de oliva, se dejó de producir aceite de oliva y pasaban a todas las que eran las mezclas, y hoy, cierto, un bien de lujo es un bien el aceite de oliva. Entonces uno empieza a hablar de efecto sustitución y bueno, justamente lo que a ustedes les debe quedar claro es que el efecto sustitución se produce por el precio del bien y los bienes complementarios hacen de que funcione otro bien, ¿está claro? O la utilización de un bien determinado. Entonces, uno cuando va al supermercado va encontrando todas estas cosas o consumos de diversa naturaleza, es decir, compro
una notebook y compro a la vez tal vez un mouse o pendrive, o compro, qué sé yo, un cargador, y bueno, compro un celular y además le compro una funda para que no se raye, compro esto, entonces hoy en sí, como la economía los analizó como bienes complementarios, digo yo que todavía existe, pero ese concepto hay que saberlo ubicar, o tiene algún nivel de reactividad, porque decía, bueno, a ver, antes sí podía observar, porque usted dice, bueno, pero profe, si yo me compro el celular y no me compro una funda, la vida de útil de ese celular es menor que si yo le compro una funda, tiene razón, y bueno, todas esas cosas, por eso digo, hacia esta discusión, que es interesante, porque bueno, vamos al chat público, a ver qué dice el chat público. La demanda es descendente, sí, y la oferta es ascendente, sí, por gusto y preferencia, se rompe la demanda, no que se rompe la demanda, se rompe la ley de la demanda. Que compremos Fernet, dice, me parece bien. No, no dije que compraron Fernet. Ojo, Brian. ¿Me está escuchando, Brian? Yo les pongo estos ejemplos para que se rían un poco, y porque en realidad les pongo estos ejemplos para que se rían y para que comprendan. ¿Me escuchan o no? ¿Alguien que hable? ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Sí, profe, se escucha. Bien. Yo les pongo a veces algunos ejemplos que son muy risueños. Los ponía más en la presencialidad porque teníamos épocas normales. ¿Lucas Toledo está ahí o no? ¿Tiene Lucas? Martina Molina. Vamos a ver, ¿Martina Molina existe? Sí. Bien, Martina Molina. Yo les pongo algunos ejemplos que son chistosos, pero sirven para comprender ciertas teorías. Yo, por ejemplo, siempre que estudié estas cosas, así me gustaron, me preguntaban si nosotros cuando nacíamos veníamos con el cerebro ya formateado o con una preinformación. Y supuestamente veníamos con una preinformación, de acuerdo a mi criterio, porque inmediatamente lo que buscamos es alimentarnos, y de donde nos prendemos es la teta de mamá, ¿cierto? Claro. Exactamente. Entonces, o de los senos, como quieran decir, bueno. Y va uno con estas cosas y después uno le va haciendo estos razonamientos, y después dice, bueno, ¿se acuerdan cuando ustedes tenían 2 años, le daban una moneda, y hoy tienen sobrinos ustedes o algunos hijos, tienen un hijo de 1 año o de 2 años y le dan una moneda de 1 peso, ¿cierto? O una moneda de 5 pesos, y el niño capaz que venga y le dé 50 pesos a ustedes, ¿cierto? Y cuando ese niño tenga 7 años y tenga noción del intercambio de la moneda por bienes y servicios, y ustedes le den una moneda de 1 peso, un 5 pesos, el niño los va a putear, ¿o no? Claro. Son cosas que uno va asociando. Entonces, para el Brian, que dice que hay que comprar Fernet, fíjate, Brian, te digo esto. Hay una teoría que no se la he explicado yo, pero la leen, de que los bienes siempre satisfacen necesidades, los bienes y servicios. Dice, a medida que yo voy consumiendo un bien, el mismo bien estoy hablando, ¿cierto? La utilidad va decreciendo. Supongamos, vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo mucho frío y me compro un pullover, y después me compro otro pullover, tal vez la utilidad del bien 2 respecto al bien 1 es de menor utilidad. ¿Estamos? Y si después me compro el tercer pullover o el suéter respecto al segundo, la utilidad es menor. Es decir, ¿qué quiere decir esa teoría? Después la leen, pero es fácil. Que a medida que voy consumiendo más de un bien, la utilidad es menor. ¿Estamos? Ajá. La utilidad es menor. Y es así, porque si no, romperíamos la teoría esta que yo le dije, que las necesidades son limitadas e ilimitadas en el tiempo. ¿Se acuerdan? Cuando yo dije que las necesidades son limitadas en capacidad, quiere decir que yo esta mañana desayuné y me comí 5 facturas, ¿cierto? Bien.
he satisfecho mi necesidad de desayuno, ¿cierto? Que tengo que comer en la mañana. Bien, ahora esa necesidad desapareció con la capacidad de X cantidad de centímetros cúbicos de un líquido que tomo, que se llama leche, ¿cierto? Con café o como se llame, más X cantidad de un bien tangible que es como se llama una medialuna, tortita, pan, tostada, lo que quieran, bien. O como almorcé ahora, me almorcé una milanesa, copa. Estamos poniendo ejemplo, ¿está claro? Bien. Pero después, por eso dice que la necesidad también es ilimitada, porque es recurrente, vuelve a aparecer. Entonces, a la tarde, en la noche me hagan escena, ¿me entiendes lo que quiero decir? Sí. Bien. Pero resulta que la segunda media luna que yo comí esta mañana respecto a la una fue de menor utilidad, y la última me la comí así de que soy, de glotón que soy, ¿cierto? Bien. ¿Me van entendiendo el razonamiento? Sí, se entiende, profe. Bien. Entonces, yo les pongo este ejemplo de la presencialidad porque nos miro la cara, sí, ahora nadie prende la cámara, pero les digo, ¿viste cuando vas al boliche y te tomás el 15º vaso de Fernet? El 15º vaso de Fernet tiene menos utilidad que el 14º y el 15º, y así sucesivamente, los hago pensar. Por ende, el primer vaso de Fernet te costó 500 pesos, el segundo te costó 500, el tercero 500 y el 15º te costó 500. Pero resulta que si yo mido los 500 que te costó el último vaso de Fernet respecto a la utilidad que te brinda, estás perdiendo plata. Si lo hago razonar para que no tomen tanto. Bueno. ¿Se entendió o no? Sí, se entiende. Bueno, es un chiste, pero es una teoría, pero es real eso, aunque usted no crea. Bueno, ahí estuvimos explicando todo lo que es esa parte bien. Después vamos al libro otra vez y algo habían leído más arriba de mercado. Entonces el mercado dice que es toda institución social donde asisten oferentes de mercado y demandantes. Entonces dicen, mire, ¿por qué justamente se llama mercado? Le llamamos al mercado concentrador de fruta y hortaliza de Rawson o de acá de la capital. Y justamente porque asisten oferentes y asisten demandantes, es decir, asisten oferentes a ofrecer sus productos y asisten demandantes a comprar esos bienes. Entonces, es decir, la curva de la oferta y la curva de la demanda, analizado por separado, como yo dije recién, yo dije que por un lado se analizaba la curva de oferta y por otro lado, ¿por qué? Porque después hay que conjugarlas a las dos. ¿Y dónde se conjugan? Justamente en un mercado. ¿Y a dónde van a encontrar esa conjunción? En un simple gráfico. Esperen que lo encuentre, en qué página estaba. Dice el tamaño de los mercados, la oferta, bueno, la oferta ya la vimos, la curva de la oferta. Bien, en la página 35, ustedes van a ver una curva de oferta y una curva de demanda. ¿Lo vieron? Sí. ¿La vieron en la página 35? Sí, sí. Ahí. En la página 35 viene la curva de la oferta y la demanda. Bien. Dice la oferta y la demanda, el equilibrio del mercado, 2.4. Bueno, eso sí hay que leerlo porque es fundamental. Eso además, como los factores productivos, ¿cómo se llama? Es como el Padre Nuestro que dije. Donde ustedes observen una curva de oferta y demanda, hay mercado. Es decir, que en definitiva siempre hay, en todos lados hay mercado. Yo voy a un boliche bailable, está claro, bien, y hay una oferta del servicio y hay quienes demandan. Voy a la feria y compro mercadería, voy a un supermercado, voy a una carnicería y usted dice, pero le dice mercado porque dice mercado Don Pedro. No, ese nombre de mercado Don Pedro, ¿a qué hace referencia? De que justamente se llama así porque ahí se van a encontrar oferentes y demandantes. Yo prendo el televisor a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana y me fijo cuánta hacienda ha entrado al mercado de Liniers. Hay un mercado bien. Y ahora han aparecido, ¿cierto? O hace mucho tiempo atrás, que están todos estos mercados que se llaman, ¿cierto? Mercados, ¿cierto? Virtuales o mercados online. Yo compro por internet, dicen ustedes, bien. Donde hay, y tal vez donde se relativiza es el espacio físico ahí y donde más peso tienen otros factores, ¿está claro? Pero en definitiva hay un mercado porque siempre hay oferentes y demandantes, bien.
En ese mismo eje de X de Y dice precio de un disco compacto y dice cantidad de discos compactos. ¿Se ubicaron ahí o no? ¿Se ubicaron ahí en el libro, en ese punto? ¿Sí o no? Díganme sí para no estar leyendo el chat yo porque me tengo que volver otra vez. Sí, profe. Bien, se entendió ahí bien. Entonces yo agarro, ahí me voy a traer el libro y dice que, por ejemplo, hay un punto donde se cruzan ambas curvas, la oferta que es ascendente y la demanda que es ascendente, y se cruzan en el punto, en el precio 2. Acuérdense que dice precio por un lado y cantidad de discos compactos. Dice que al precio de 2, el oferente está dispuesto a ofrecer 7 unidades y el demandante está dispuesto a demandar 7 unidades. Dispuesto a ofrecer 7 unidades. El oferente está dispuesto a ofrecer 2 unidades y el demandante adquirir al precio de 2, ofrecer 7 y el demandante está dispuesto a adquirir 7. Bien. ¿Se entendió o no? Bien. Sí. Si yo siguiera el concepto de la ley de la oferta, ¿qué dice la ley de oferta? Que a medida que el precio sube, el oferente está dispuesto a ofrecer más. Entonces el precio subió a 2.50. A 2.50. ¿Lo ven ahí en el libro? Sí. Bien. Resulta que por ahí no pasa ninguna curva de demanda. ¿Estamos? ¿Por qué no pasa ninguna curva de demanda? Porque el demandante no está dispuesto a adquirir a ese precio al 2.50. Entonces, bien. ¿Y qué pasa si el precio baja a 1.50? Y el demandante sí, a 1.50, de acuerdo a la ley de la demanda, está dispuesto a adquirir más cantidades. Al precio de 1.50 está dispuesto a adquirir, no sé, 7, póngale 8, 9 unidades. Bien. Pero el oferente no está dispuesto a ofrecer 9 unidades. Entonces, como no hay punto de equilibrio ahí, se rompe lo que nosotros llamamos el punto de equilibrio. Y cuando se rompe el punto de equilibrio pasan dos cosas, y esto en la realidad sucede. Esto en la realidad sucede, ya lo vamos a ver con un ejemplo concreto. Ustedes me dicen, pero esto hay que estudiarlo, y sí, porque la realidad sucede. Vamos por un ejemplo. Y ustedes van a estar trabajando como asesor en un ministerio de producción y van a tener que emitir una resolución y en esa emisión de esa resolución tienen que ver estas cosas. Supongamos al precio de 2.50, el oferente está dispuesto a ofrecer, no lo sale acá porque para no confundirlo con el gráfico, pero después del 7, hagamos de cuenta que la primera línea que está a la derecha, después del 7 son 8 unidades, ¿estamos? ¿Se ubican? Sí. Bien. Entonces dice que al precio de 2.50, que es más que 2, el oferente ya no quiere ofrecer 7, quiere ofrecer 8. Como no hay línea de demanda, se produce lo que es un exceso de oferta. Bien. ¿Qué quiere decir? Que hay más bienes en el mercado de lo que la gente está dispuesta a ofrecer. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Hay más bienes ofertados que lo que la demanda quiere adquirir, que los consumidores quieren adquirir. Entonces se produce un exceso de oferta. En cambio, cuando el precio baja a 1.50, el oferente está dispuesto a ofrecer 5 unidades, que sería hacia la izquierda. Vamos a poner que el 7 después está el 5. ¿Estamos? Sí, sí. Y los demandantes están dispuestos a demandar un montón de eso. Están dispuestos a demandar 8 unidades, más cantidad por la ley de la demanda. Entonces se produce una escasez o exceso de demanda. Alguien preguntó recién, profe, mire, profe, alguien preguntó y que levante la mano, que diga, acá estoy yo. Preguntó sobre el mercado cambiario, preguntó sobre el dólar, dice que a medida que el precio sube la gente quiere comprar más.
¿Quién dijo eso de los alumnos? Que se identifique. ¿Quién es? Hola. ¿Se acuerdan? ¿Alguien dijo eso? Alguien dijo algo del dólar, ¿se acuerdan? Bueno. Este gráfico lo vamos a utilizar para todo un esquema. Profe, yo lo dije, perdón, estaba ¿Quién conectando es? el micrófono. Bien. Galignano Gustavo, simplemente que ¿Cuánto? puse el número. Galignano Gustavo. Bien, Gustavo. Sí. Este gráfico lo va a tener que aprender porque cuando yo venga al examen te voy a preguntar del mercado cambiario. El mercado cambiario es una bolilla, es un punto que está en la bolilla 7 y por eso yo le dije que lo que quiero y me parece excelente que vayan preguntando, ya sea hasta el chat o para mí mejor que pregunten así verbalmente para irlos comprometiendo porque esto es muy lindo. ¿Cómo se llama? Gustavo, esto tiene que ver con el mercado cambiario, este gráfico tiene que ver, y usted dice, ¿por qué se comporta totalmente diferente? Entonces se da que eso se da en lo que se llama el componente psicológico. ¿Por qué? La pregunta que yo te hago, Gustavo, en función de ese gráfico que se comporta diferente, ¿por qué crees que la gente sale a comprar más dólares cuando el precio sube? Porque la gente, ¿qué cree que va a pasar? ¿O qué cree la Y que gente? se va a ir todo al demonio, para hablarlo. Bueno, no todo el demonio, pero ponele, ¿qué va a pasar mañana? Que el precio va a ser más, ¿cierto? Subir, sí, obviamente, si aumenta el Exactamente. dólar, sube Entonces todo. la gente dice, pero no, vos lo estás relacionando con el precio de los otros bienes, porque está bien, todo lo que está diciendo está excelente, porque todo eso que vos vas a decir lo vas a fundamentar en el examen. Todo eso vas a encontrar todos esos elementos para fundamentarlo, ya te vas a dar cuenta. Pero lo que quiero es que vamos paso a paso. Nos chorearon el partido ayer lo de Racing el sábado. Bueno, que la hinche Racing ahora que ni hable, ¿saben? Porque si no, no prueba la materia. ¿Escuchó? ¿Hay algún de Racing? No va a decir. ¿Sabés por qué te digo, Gustavo? Porque la gente piensa que la oferta de dólares mañana va a ser menor. Y si mañana es menor la oferta de dólares, cree que el precio va a subir. Entonces compro ahora dólares, ¿está claro? Entonces, Sí. quien en definitiva tiene que poner los dólares para que la gente los demande, por así decirlo, ya vamos a verlo más precisamente quiénes son esos, la gente que nosotros decimos, ¿está claro? Así comúnmente ahora, o para que los operadores que compran dólares, bien, entonces, ¿qué dice? El que debe disponer de esos dólares en el mercado es el Banco Central, entonces el Banco Central, vos escuchaste en algún momento en la época, los últimos momentos, después de las PASO, cuando pierde Macri, decía, ¿cierto? El Banco Central salió a vender tanto, el Banco Central, ¿qué es lo que salió? Es decir, trató a través de esa oferta que ponía a disposición en el mercado el Banco Central, era para que el precio no se fuera más. Entonces, si la gente más compraba, que entonces quiere decir que la oferta era menor ante la demanda porque el precio iba subiendo y la gente sabía, yo compro dólares ahora a 150 y no mañana que puede llegar hasta 180. Esto es lo que decía la gente. Y también le pasó a Fernández, está claro, cuando se empezó a disparar el tipo de cambio, entonces la gente compraba y me acuerdo patente a un amigo, estaba comprando yo un modular, uno de estos de agarro que me gustan esos muebles, y me dice, ya llego para entregártelo porque estoy comprando dólares. Le digo, ¿qué está comprando dólares? ¿Cuánto está comprando? 180, no compré. Le digo, porque el mercado está muy inestable. ¿Qué quiere decir un mercado que es muy inestable? Justamente que mañana puede valer 150 como 100. Bueno, entonces hoy, a más de un año de eso, Ha bajado ahora el dólar. por eso, y está perdiendo 30 pesos por dólar. ¿Está claro? Bien. Por supuesto que si es una compra a largo plazo, y siempre hay que pensar aquí, y hay otra de las cosas que ustedes van a leer en el libro, ¿qué quiere decir, profe? Me van a decir, ¿qué quiere decir corto, mediano y largo plazo? Bien. Es decir, a corto plazo quiere decir que hay tiempos, a mediano plazo hay también tiempo fijado en la economía y a largo plazo, pero eso es fácil de lectura, eso, y hay parámetros que son
corto plazo, un año y algo, el largo plazo 3 años y 6 meses, 3 años y medio, perdón, y largo plazo algunos consideran después los 4, 5, todas estas cosas, pero ahí hay muchas referencias a lo que los economistas piensan de poner un plazo determinado. Bien. Entonces, este gráfico es fundamental, por eso digo que es como el Padre Nuestro, porque justamente lo que tiene que ver es, lo vamos a aplicar suficiente. Pero esta es una pared que va a hacer representar tu cerebro para que lo veas así gráficamente, que va a ir poniendo ladrillo tras ladrillo y lo que va haciendo es relacionando. Y eso es bueno que vayan ustedes preguntando para yo también diciéndole, esto puede ir por este lado, esto puede ir por este lado. Y fíjense, si yo me voy a yo dije que lo vamos a utilizar a este gráfico, está bien, a la oferta y la demanda, bien. Supongamos para Luján, que está ahí, Luján, ¿me está escuchando? Martina, Maricel Tello, María Lanera, Arias, ¿alguien me está escuchando? María Victoria Rivero, Matías Parrón, ¿quién habla? Alguien, vamos. Otros más que participen. Mercedes Zavala, Mauricio Llovera, que recién ha estado el Mauri ahí. Nahuel Sagua, vamos. ¿Quién más? Navarro Florencia. ¿Quién habla? ¿Son todos mudos, che? Ramiro Oro, Santiago López, Sandra Rodríguez. ¿Son todos mudos? ¿Alguien que quiera hablar? El que hable primero tiene la materia aprobada. Yo, profe. ¿Quién es usted? Zaira Priscila, un gusto. ¿Quién? Zaira Priscila. Sí, la vez pasada habló. ¿Ve cómo me acuerdo, Zaira? Priscila, mire, le digo esto. Supongamos. Vamos a esta ejercitación en función de ese gráfico. ¿Lo tiene el gráfico ahí en el libro? En el chat, perdón, en el libro lo abrió ahí en el campus virtual. Ahí está el gráfico. Sí. Bien, y ahí dice que hay una oferta de disco compacto y hay una demanda de disco compacto. ¿Estamos? Bien. Y quien demanda trabajo es la empresa. Bien. Si el mercado laboral se comportara así como sale acá este gráfico, Priscila, si se comportara así el mercado, sobre un libre juego de la oferta y la demanda, entonces yo le diría a usted, cuando hay muchos trabajadores, el precio del salario baja, ¿cierto? Porque la oferta es abundante, ¿sí o no? Sí, profe. Sí. Y si hay pocos trabajadores, el precio sube. Supongamos, usted, Priscila, es especialista en computación XW48, supongamos, ¿cierto? Bien. Que es un segmento de el manejo de máquinas muy especializadas. Y usted, Priscila, son 10 personas las que saben este tema de ese manejo de eso, bien. Y las empresas requieren a más de 10 personas. Entonces, si usted está trabajando en la empresa A, Priscila, que es la empresa que usted está trabajando, y yo le digo, Priscila, venite a trabajar conmigo, ¿qué le tengo que ofrecer? ¿Más salario o menos salario? ¿Ah? Más salario. Más salario. Entonces yo te digo, para que vos te vengas a trabajar, y yo la pregunta es lo siguiente, ¿por qué te ofrezco más salario? Porque justamente la oferta es escasa de esos trabajadores. ¿Estamos? Sí. Bien. Al contrario, si hubiese mucha gente, si hubiese mucha gente en ese rubro, yo vengo y te digo, mira, Priscila, a ver, vos cuánto ganás ahora, 10 pesos la hora, bien, entonces yo te voy a pagar mañana 7 pesos la hora. Y vos me vas a decir, ¿ah? Que no le conviene. ¿A quién? ¿A vos? A Priscila. A Priscila, no le conviene, perfecto. Y la Priscila se va de mi empresa, ¿cierto? Y empieza a recorrer la empresa, le dicen, ¿cómo le va? Quiero trabajar bien. ¿Cuánto querés cobrar? 10 pesos. No, nosotros pagamos 6, pagamos 7, pagamos 6, pagamos 7, ¿cierto? Bien. Entonces, Priscila se fue en vano de mi empresa.
¿Se entiende? Claro, porque pagan más, sí. Porque en otro lado, es más, acá hay una empresa va a decir, mirá, disculpame, pago 6, y después la Priscila va a venir, mirá, disculpame, Antonio, quiero volver a la empresa, bueno, pero ahora pago 5, bueno. Si fuese así, exclusivamente bajo el manejo de la oferta y la demanda, en el mercado laboral, sería muy complejo fijar los salarios. ¿Estamos? Sí. Porque además yo te voy a decir, ¿por qué te pago 5? Porque mis beneficios han caído. Y el empresario también. Y cuando se paga más, porque supuestamente cuando se paga más, porque mis beneficios pueden haber aumentado. Entonces hay toda una historia bien. Por eso esto se llama, cuando ustedes lo lean más arriba, esto se llama precios transparentes. Son los precios que brinda el mercado, de acuerdo a cómo se comporta la oferta y la demanda. Ahora, la pregunta es lo siguiente. ¿Qué hace el Estado? ¿Interviene sobre este mercado? Sí, entonces el Estado interviene para que no se produzcan estos desajustes. Y de ahí surgen lo que se llaman los convenios colectivos de trabajo. Entonces hace de que el salario se fije en un valor de acuerdo al convenio colectivo de trabajo. Porque si no, el salario, al haber muchos docentes, estaría un poco por el suelo si se comportara exclusivamente como este gráfico. Entonces ya estamos hablando no de precios transparentes, sino de precios intervenidos. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, entonces voy a poner otro ejemplo. A ver, ¿quién más? Elena, alguien que hable. ¿Quién está? Vamos. Brian. Sí, le escucho. ¿Quién es? Valentina me llamo. Ah. Que hay una compañera que quiere entrar. Ahí ya lo hice entrar ya. ¿Quién? A ver, alguien más que hable. A ver, ¿quién más habla? Juan Pablo, ¿estás ahí? Acuña, Valentina, ¿quién habla? A ver, Agustín Pérez, Agustina Pérez, bien, alguien que hable. A ver. Brian, que estaba recién por allá, que el otro día participaste. ¿Dónde estabas, Brian? Brian. Estás ahí, bien. ¿Has comprado Fernet este fin de semana o no? Bueno, comprar por si acaso volvemos a la fase 1. Mirá, Brian, vos tenés bodega, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Bien, yo tengo uva. ¿Estamos? Bien, y hay mucha uva. Entonces, si hay mucha producción de uva, mucha oferta de uva, ¿cuál va a ser el precio de la uva? ¿Bajo o alto, por así decirlo? Bajo. Entonces vos venís y me decís, hola Antonio, ¿cómo te va? Bien, te compro la uva, bueno. ¿Cuánto sale el precio de la uva? Y yo te lo voy a vender a 5 pesos, Brian. Vos decís, está loco, el kilo de la uva a 5 pesos, yo no te lo voy a comprar, porque hay un montón de oferta de uva, está bien, pero a mí no me conviene vendértelo por debajo de 5 pesos, porque no cubro los costos de la producción de la uva. Es decir, hoy está el racimo de uva, pero para que fuese racimo, yo hice todo un trabajo durante un año que era podar, echarle cierto agua, hacer todo. ¿Estamos o no? ¿Estamos o no? ¿Sí o no? Bien, entonces, exacto, todo eso que vos ves, entonces el racimo de uva que ahora comemos, está claro que vos querés comprar, tiene que ver justamente con todo un trabajo hecho en el campo. Entonces yo te digo, mira, si yo te vendo la uva a 4 pesos, no saco ni para los costos, es más, te la estoy vendiendo a 5 para sacar todos los costos y no ganar nada, simplemente para mantener la actividad bien. Entonces, cuando se produce esa negociación, ¿quién se ha de intervenir y fija el precio de la uva? Entonces, el año pasado, el Estado intervino, para fijar el precio de la uva este año también y años anteriores también. Entonces, y para fijar la cuantía que tiene que destinarse a mosto también. ¿Por qué? Porque el Estado dice, bien, yo voy a salir a comprar uva, voy a salir a comprar a 7 pesos. ¿Está claro? A 7 pesos. Entonces yo digo productor, bueno, entonces yo se la voy a vender al Estado y no se la voy a vender al Brian. ¿Por qué? Porque el Estado me va a pagar 7 y el Brian me paga 5. Yo tengo 5 de costo, ¿está claro? O 5.50, vamos a poner un bolazo.
5.50 de costo y el Estado me paga 7 pesos, entonces estoy ganando 1,50 pesos por kilo. Perfecto. ¿Qué hace el Estado? Interviene ¿para qué? Para que beneficiar al productor. Entonces, cuando vos quieras comprar uva, ya sabés que no la vas a poder comprar por menos de 7 pesos, si no la vas a poder comprar a 5, que sería tu intención por la cantidad de uva. Entonces el Estado ya no son precios transparentes, sino se convierten en precios intervenidos. ¿Y eso cómo se llaman? Precios mínimos. Eso se llaman precios mínimos. Esos precios mínimos, es decir, el mínimo que se va a pagar por el kilo de uva es 7 pesos. Perfecto. ¿Eso a quién benefician los precios mínimos? Benefician a los productores. ¿Estamos? ¿Me va escuchando? Bien. Y después están los precios máximos, que también interviene el Estado. Hoy llamado acuerdo de precio. Entonces el Estado dice, vamos a hacer un listado de 1.000 productos sobre los cuales las empresas no van a poder vender o van a tener que vender el litro de leche a este valor, el kilo de pan a este valor, y así el kilo de carne a este valor, ¿Estamos bien? Entonces, los precios máximos, fundamentalmente cuando hay procesos inflacionarios como el de hoy en la Argentina, tienden a beneficiar a los consumidores. Los precios mínimos benefician a los productores y los precios máximos a los consumidores. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo vaya al supermercado y diga, bueno, a ver, el litro de leche está en 30 pesos y el supermercado lo tiene a 40, yo tengo que decir, mire, discúlpeme, lo voy a denunciar porque el precio máximo del litro de leche está a 30 pesos. ¿Esto en la realidad sucede? Sí. Por un lado, el Estado toma decisiones para beneficiar a los productores de uva y por otro lado, el Estado toma decisiones para beneficiar a los consumidores. Pero ¿qué pasa en el caso de los consumidores? Que es lo que palpamos. Yo voy y le digo al supermercadista, mire, discúlpeme, la leche está a 40 pesos y según los precios acordados está en 30. Sí, dice, lo que pasa es que la marca que hemos acordado es la marca A, B y C. Y no tiene esa marca, no, se me acabó, dice. Yo ahora tengo la marca XXZ y esa marca XXZ vale 40. Y ahí entra lo que se llama la ley de abastecimiento. Es decir, al revés, se produce desabastecimiento y que sale a controlar el Estado que haya abastecimiento. Eso es lo que la otra vez estaban implementando en el gobierno de Fernández, que dicen, vamos a aplicar con todo rigor la ley de abastecimiento. Eso quiere decir, ¿se entiende o no? Entonces, la ley de abastecimiento tiene que ver con esas cosas que justamente hacen a... ¿Sí? No, a ver, el problema es en la cadena de distribución o de comercialización. El Estado cree que el proceso inflacionario surge a partir de que los culpables de los aumentos de precios son los empresarios. Entonces, ahí dice, mire, discúlpeme, usted no aumente los precios por aumentar. Entonces, la verdad absoluta en esto no existe. La verdad está en varios lugares. Bien. Si usted se sienta a una mesa de negociación o a una mesa de diálogo a escuchar a todos los actores, va a ver que dice, ah, tiene razón lo que dice. Y después cuando, que también. Entonces, a ver, usted se está dando cuenta de que la verdad está en varias partes, porque ¿qué dicen los comerciantes? Dice, bueno, mire, ¿sabe qué? Vos va a la esquina de tu casa y lo puteás al carnicero. Pero el carnicero te dice, mira, yo lo único que gano es un margen de un 5%. A mí, yo estoy acá porque no se hace otra cosa, pero si no, me iría al carajo. Porque a mí el que viene y me deja la carne, que es el abastecedor, es el que se lleva parte de la torta, gran torta. Entonces, hablar con el abastecedor si está bien, dice, pero el productor, yo soy abastecedor, pero yo no hago faena, y el frigorífico es el que se queda con gran parte de la faena. Y así empezás, entonces llegás hasta el productor, y el productor te dice, no, nosotros. Entonces, las cadenas de comercialización y lo que el gobierno dice y todos los gobiernos tratan
es que cree de que los precios suben, está claro, por un componente de alta expectativa del comportamiento de los empresarios. Y hay teorías que las vamos a ver más adelante, que hoy esta es la primera respuesta, porque ya cuando veas la bolilla 2, la teoría, y veamos la bolilla 8, va a encontrar mucho más elementos que hacen a que por qué suben los precios. La dinámica del aumento de precios también tiene que ver con la emisión monetaria, es decir, el año pasado se emitió mucho dinero, producto que había que sostener a sectores de ingresos que estaban a los empresarios para que pudiesen pagar los salarios y todo eso, y una emisión de dinero, y eso hoy se está reflejando en el aumento o en el proceso inflacionario. Entonces, hoy hay realmente hay digamos, un desequilibrio y una serie de asimetrías bastante complejas que hacen de que se produzcan el aumento de precios. Por ejemplo, la pregunta es, antes aumentaban porque tal vez el dólar aumentaba, y entonces había una concepción psicológica respecto a que habían bienes que estaban compuestos de bienes importados o insumos importados, y era mentira. Entonces yo subí el precio del pan porque, no sé, subió el dólar. Y yo decía, oye, ¿qué tiene que ver el precio del pan con el dólar? Si que suban los precios que tienen insumos importados, porque el dólar subió. Y bueno, por las dudas, entonces había una expectativa. Entonces, cuando veamos inflación, vos vas a ver que hay una de las causas que se llama inflación por causas políticas. Por ejemplo, después de las PASO, cuando le ganó a Macri y Fernández, las PASO, se empezó a desequilibrar el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque todos suponían de que cuando llegara el nuevo gobierno iban a generarse algunas situaciones X con respecto al dólar, y que el dólar ya no iba a ser de libre compra y todo se armó toda una toletera. Entonces, todo eso pasa por la confianza y el comportamiento de los actores económicos. Entonces es bastante complejo. Pero hay que ver los empresarios en qué estado se encuentran de la cadena de producción y comercialización. Bueno, ese gráfico lo vamos a aplicar. Después yo sigo en la página siguiente, la 36 y la 37. Eso no lo lean porque tiene que ver con cosas técnicas, por qué se desplazan las curvas de demanda y las curvas de oferta, por qué se generan otros puntos de equilibrio. Bien. Y después viene, en función de los mercados y la asignación de los recursos, viene el punto 2.5, sí, léanlo, les pido que lo lean, el 2.5, porque dice en la página 40 y 41, habla sobre los precios máximos, los precios mínimos, esto que yo estaba explicando. Todo eso tiene que ver con, y después la página 44 y 45 no la leen. Después el capítulo 3 completo, eso no lo lean, lo que habla de la elasticidad y sus aplicaciones. Eso no lo lean, el capítulo 3 no lo leen. Capítulo 3 no lo lean, ahí lo voy a poner en el chat. Capítulo 3 del libro. No lo lean, ¿saben? Porque tienen que ver con, a ver, ¿qué es lo que lleva? No es que sea esto de... Es un tema que está relacionado con lo anterior, que tiene que ver cuando yo dije que existe una relación directa y una relación inversa. La relación directa de la oferta y la relación inversa de la demanda. Pero ahí hay que ver, ahí el capítulo que habla de elasticidades tiene que ver si esa relación directa es proporcional o no es proporcional, y si esa relación inversa es proporcional o no proporcional. Entonces, habla de eso, de la elasticidad, y eso no hace falta que lo lea.
Capítulo 3, me voy, sigo, capítulo 3. El capítulo 4, del capítulo 4 leen la introducción y el punto 4.1 nada más. Nada más que de ese capítulo leen eso, porque tiene que ver justamente con la utilidad que producen los bienes, esto que yo expliqué recién, lo que expliqué recién sobre los que expliqué sobre el Fernet, porque el segundo vaso Fernet produce menos utilidad, que eso es una teoría que tiene que ver, que esa teoría se llama la utilidad que producen los bienes. Fíjense que ustedes, hay excepciones, me olvidé de decirle, hay excepciones a eso que yo recién expliqué, que a medida que consumo un bien, cierto, estoy hablando del mismo bien, que a medida que consumo más cantidad de ese bien, la utilidad es menor. ¿Dónde se produce la excepción de eso? En los coleccionistas. Es decir, fíjense ustedes, contra más monedas tengo, si yo colecciono monedas, contra más monedas viejas tengo, más satisfacción tengo. Y si soy coleccionista, por ejemplo, de cuadros, contra más cuadros tengo, o de estampillas, bueno, esas son las excepciones a esos casos de los que estamos hablando, pero son excepciones. Bien, entonces el 3 no lo leo, el 4 leo ese punto nada más. Y después, sí, el punto 5, vamos a leer lo que es la introducción, la empresa, la figura del empresario, la función de producción, habla de la combinación de los factores productivos, ¿está claro? Y leen hasta la página, hasta el punto 5.2. 2. El 5.2 y el 5.2.1 no lo leen, que habla de la función de producción a corto plazo, factores variables, eso no lo leen. Los factores variables, eso no lo leen. El 5.2.1 que dice la función de producción y el corto plazo, eso no lo leen. Habla de la ley de rendimientos decrecientes, producto medio, eso no lo lean, que es de la página número 53, no, 93, perdón, de la página 92, 93, 94, 95, eso no lo leen, por favor. Y si eso no lo leen, siguen es decir, van a leer nada más que lo de los costos. Entonces, la página 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, esas páginas no la lean, 102, 103 no lo lean. La 104 y la 105 tampoco, porque son 106, 107 tampoco. 108 y 109 tampoco, y el resumen tampoco. Y el capítulo 6, sí, ahí lo vamos a leer porque tiene que ver con los tipos de mercado. Bien. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Bien. Me voy, si entro al campus virtual, si estoy en el campus virtual y cierro el libro, o minimizo, y me minimizo ahí, minimizo en el campus virtual, y me voy adentro del campo virtual, me voy a el programa, ahí en el programa de estudio, me voy, dice, unidad número 1, bien, la bienvenida, todo eso, y me voy a presentación de la cátedra, ahí me voy, perdón, programa y cronograma, me voy a turno tarde, comisión única, dice, me voy a programa, turno tarde, ahí ya está subido también el programa, que es lo que me estaba faltando el otro día, subí la planificación, pero me olvidé de subir el programa, a ver, me había equivocado, quería subir el programa y no la planificación, ¿ves? La planificación, ¿cómo? ¿Qué pasó con el programa?
¿A dónde está? Programa turno mañana. A ver si You are te now puse. unmuted. ¿Ah? Bien. You Ahí are now está. muted. Ahí está, perdón. En la parte general del programa dice, a ver, para que repasemos. Unidad 1, nociones básicas. Nociones básicas de economía, la necesidad de la escasez, los bienes y servicios, característica y clasificación, la actividad económica, la actividad productiva, forma y característica, economía, producción y cambio, la economía social y solidaria, concepto y característica, importancia en el sistema productivo, diferentes ejemplos en Argentina, los factores de producción, tierra, trabajo, capital empresario, sin importancia en el proceso productivo, el sistema productivo actual en Argentina. Todo eso, a excepción de la economía social y solidaria, que voy a subir un archivo, lo voy a subir a, ¿cómo se llama? A campos virtuales, voy a subir un archivo de la economía social y solidaria. Después, la unidad número 3 dice, la unidad número 3, el problema económico básico de la sociedad, qué, cómo, para quién producir, los mercados, los sistema económico a nivel mundial y sus repercusiones en América Latina, la empresa de producción y costo. Bien, eso está, también lo hemos dado, ¿está claro? Bien, y ahora viene lo que significa la tipología de mercado, la competencia perfecta, carácter e imperfecciones. Todo eso de la unidad número 3, ¿está claro? Vamos a suspender el dictado de esta unidad 3 para que se empiece con la unidad número 2. ¿Por qué? Porque está todo relacionado. Si ustedes se dan cuenta, en el libro de Mochoni Becker, de Principios y Aplicaciones de Economía, fíjense que tiene un relato determinado, bueno, un correlato determinado en función de los capítulos, bien. Por eso quiero después que ustedes aprendan la bolilla 2, yo me quiero retomar la bolilla 3, quiero retomar la bolilla 3 con mercados de competencia perfecta, todo eso que es el capítulo del libro, en el cual, que es el capítulo 7, que hemos dicho, bueno, en el capítulo 7 vamos a retomar la unidad número 3. ¿Se entendió o no se entendió? You are now unmuted. Bien. You are now muted. Sí, profe. El día jueves van a tener clase con otro profesor que va a empezar, Walter Vera, a dar la unidad número 2 por el mismo canal, por acá. Van a tener subido el documento de la unidad número 2, que creo que ya está también, si no mal recuerdo. Si no mal recuerdo, también está breve revisión del pensamiento, no sé, básica, unidad 1. Ahí está. Subir la unidad 3 y seguramente ahí está están los temas. Me voy a la biografía y seguramente Walter Vera le va a subir el power de la unidad número 2. Yo también les voy a dar un power, pero prefiero antes de que darles el power que vayan leyendo. Yo les pido por favor que vayan leyendo porque es interesante la lectura, pero ya se habrán dado cuenta que con la bibliografía ahí tienen para hacer una lectura interesante por lo menos 2 o 3 capítulos interesantes. Es fácil la lectura, no es compleja. ¿Se entendió o no? Sí, profe, perfecto. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta que me quieran hacer? Me voy al chat público. Sí, profe, sí. Zavala, perdón, sí, profe, resumen. Bueno, ¿alguna otra pregunta? El jueves tendremos clase. Yo quería terminar con mercado, pero prefiero que vayan viendo la unidad 2 para que después relacionemos algunas cosas que pasan con los mercados y después tendrán, ¿cómo se llama? La ley de defensa de competencia, bien.
Para el jueves van a tener subido la unidad número 2. Ahí igual seguramente se tomará 2 clases. Van a tener subida la unidad número 2. Y van a tener subido unos power míos y un documento de economía social y solidaria, que eso cuando retomen conmigo, las clases cuando se tomen conmigo, voy a terminar de explicar eso, economía social y solidaria, y todo lo que queda de la unidad número 3, que son de mercado de competencia perfecta, mercado de competencia imperfecta, que tienen que ver con lo que es el monopolio, el oligopolio y la competencia monopolística, para que después vean con Romina Ferreira y Valeria Díaz, que son abogadas, como yo le dije, vean la ley de defensa de la competencia, que han encontrado algo muy interesante las profes, para que vayan debatiendo con ustedes, que son casi abogados allá. ¿Entendido? Bueno, profe, el libro que está en el campus es el que vamos a usar durante el año, y ahí está, a ver, nosotros le vamos a ir agregando a ese libro varias cosas, pero vendría a ser como casi la columna vertebral. Lo que pasa es que a ese libro, ¿cuál es el tema? Que para mí es de mucho más fácil lectura, más para ustedes, que siempre buscan la codificación. Ese libro es como una columna vertebral, y hacer esta ejercitación, es decir, bueno, a ver, esto no lo lean, esto sí lo lean, esto no, por esto y esto, y hay que ir dando el fundamento por qué no consideramos de que tiene que ir. Si hay programas de estudios, yo he visto programas de estudio de la carrera de economía política, que así se llamaba antes, y ahora se llama así, de nociones de ciencia económica, de otras universidades de otro país, que le enseñan elasticidad de la demanda y la elasticidad de la oferta. Y no sé para qué, porque para mí es mucho más importante incorporar instrumentos legales de análisis, como la ley de defensa de competencia, o como fue la ley de convertibilidad, a pesar que ya, o la ley de reforma del régimen cambiario, todas esas cosas que hacen a la relación de la economía con la carrera. Pero eso no quiere decir que lo mío sea la verdad y lo otro no. Esto es relativo. Por eso existe el 1 a 1 con Menem. Eso se decía, Brian, en la jerga 1 a 1, pero era un dólar 10.000 australes, y después modifica la ley de convertibilidad y se pone un peso, un dólar, que en definitiva en algunos momentos llegó a estar a 0,95 centavos de pesos un dólar, es decir, que se había sobrevaluado nuestra moneda. Eso ya se lo voy a explicar más adelante cuando lleguemos a las 7. ¿Alguna otra cosa más? ¿Ah? You are now Bueno, unmuted. no está. You ¿Ah? are now muted. You are now unmuted. Ahora, You are now bueno, muted. me van haciendo ahora 80 pesos por un... Sí. Nosotros tenemos tasas de devaluación de nuestra moneda, parece que atentamos, parece que odiamos a nuestra moneda, entonces, ¿qué va a ser? Vivimos en este país. Eso ya te digo, creo que. Bueno. ¿Cómo? Y Brian, había un proyecto de Menem de dolarizar. Ayer han habido elecciones en Ecuador. Ecuador tiene el uso de la moneda, Ecuador es el dólar americano. A ver, en países como el nuestro, dolarizar sería, esta es mi opinión, estaría interesante porque nos ordenarían en muchas cosas, pero ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros vivimos de desequilibrios fiscales. Nuestro desequilibrio fiscal, es que lo vamos a ver en la bolilla 5, es que el Estado el Estado gasta más de lo que le ingresa. Entonces ahí está el problema, es decir,
cómo hacemos para dolarizar una economía cuando no vamos a poder devaluar. Eso le pasó a Grecia, que estaba, que la unidad monetaria que usaba era el euro, y después con grandes problemas de financiamiento por parte del Estado. Bueno, aquí, esa fue una discusión que hubo en la época de Menem de dolarizar la economía, y lo cual, a ver, vos si usás la moneda de dólar, después no podés, porque vos no sos el emisor de esa cantidad del dólar americano, por lo menos. Entonces dejás de tener unas funciones básicas del Banco Central, que es el monopolio del dinero y de la moneda circulante, fundamentalmente. Entonces, habría que... Ahora, si nos autorizan a emitir dólares, bienvenido. Ahí sabés cómo inundamos la plaza, Brian, ¿eh? Bueno, todo bien. Espero que haya gustado la clase y que haya sido entretenida y que no sea aburrida la clase. Nos estamos viendo. Nos vemos entonces. Un gusto.